Son las 3:17 de la madrugada. Está mirando el techo, el corazón latiendo un poco más rápido de lo que debería, la mente recorriendo pensamientos que no le molestaban para nada durante el día. Y se pregunta por qué esto sigue sucediendo. Soy el doctor Alejandro Morales, y lo que voy a compartir con usted no es algo que la mayoría de los médicos explican, aunque podría cambiar todo sobre cómo duerme. Déjeme hablarle de algo que veo en mi consultorio casi cada semana. Hombres en sus 50, 60, 70 años, que llegan exhaustos, frustrados, convencidos de que simplemente están envejeciendo. Pero esto es lo que no saben. Su cuerpo está intentando enviarles una señal de advertencia exactamente en el momento equivocado, y esa señal está destruyendo mucho más que su sueño. Sus glándulas suprarrenales, dos pequeños órganos ubicados justo encima de sus riñones, se supone que siguen un ritmo. El cortisol alto por la mañana para despertarlo, disminuyendo gradualmente durante el día, casi nada al acostarse. Pero en muchos hombres mayores de 45 años, algo cambia. Ese ritmo se rompe, y cuando eso sucede, el cortisol comienza a dispararse en medio de la noche, inundando su sistema con hormonas de estrés mientras usted está ahí acostado intentando descansar. Ahora, esta es la parte que me impactó cuando estudié esto a profundidad por primera vez. Un equipo de investigación de la Harvard Medical School siguió a más de 3.000 hombres entre 45 y 75 años durante casi una década. Lo que descubrieron fue alarmante. Los hombres con cortisol nocturno elevado tenían un 43% más de riesgo de eventos cardiovasculares graves. No por su alimentación solamente, no porque no hicieran suficiente ejercicio, sino porque su sistema de respuesta al estrés había perdido su sincronización natural. Piense en lo que eso significa por un momento. Cada noche que permanece despierto a las 2 o 3 de la madrugada, su cuerpo no solo le está negando el descanso, está envejeciendo lo más rápido a nivel celular. Pero aquí es donde se pone interesante, y esta es la parte que me da esperanza para cada hombre que enfrenta esto. Tuve un paciente llamado Roberto, un ingeniero de 62 años, mente aguda, hombre disciplinado toda su vida. Vino a verme absolutamente exhausto, preocupado de estar desarrollando demencia temprana porque su memoria le estaba fallando. Se despertaba a las 3:15 cada madrugada como un reloj. No podía volver a dormirse durante horas. Durante el día, confuso, irritable, constantemente nervioso. Medimos sus niveles de cortisol a lo largo de un día y una noche completos. Lo que encontramos nos dejó atónitos a ambos. Su cortisol de la tarde, que debería haber estado bajando a casi nada para las 10 de la noche, todavía estaba elevado, y su cortisol de medianoche se disparaba a niveles que normalmente vería en alguien que huye de un peligro inmediato. Su cuerpo pensaba que estaba en modo de crisis, aunque estaba seguro en su propia cama. Ahora, esto es lo que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta, y esto es crucial. Cuando el cortisol se mantiene alto por la noche, no solo le roba el sueño, descompone activamente su tejido muscular para convertirlo en glucosa, elevando su azúcar en sangre mientras no está haciendo absolutamente nada. Suprime su sistema inmunológico, haciéndolo vulnerable a infecciones e inflamación crónica. Interfiere con la producción de testosterona, que ya está disminuyendo naturalmente con la edad. Y quizá lo más preocupante, evita que su cerebro entre en las etapas de sueño profundo reparador, donde elimina las proteínas tóxicas vinculadas al deterioro cognitivo. Entonces, no solo está cansado, su cuerpo está literalmente trabajando contra sí mismo, creando problemas que aparecerán años más adelante si no aborda esto ahora. Pero aquí es donde todo cambia, y esto es lo que transformó la vida de Roberto y docenas de otros hombres con los que he trabajado. La solución no son las pastillas para dormir, no son aplicaciones de meditación o ejercicios de respiración, aunque esos pueden ayudar. Se trata de entender cómo ciertos líquidos y compuestos naturales pueden realmente recalibrar su ritmo de cortisol, devolviéndolo al patrón que la naturaleza previó. Su cuerpo tiene un reloj interno controlado por un grupo de células en su cerebro llamado núcleo supraquiasmático.
Este reloj le dice a sus glándulas suprarrenales cuándo producir cortisol. Pero el estrés crónico, la mala nutrición, la falta de exposición al sol, incluso la luz azul de las pantallas, todo esto confunde esa señal. Lo que necesitamos es un reinicio suave, y ese reinicio viene de líquidos y compuestos naturales específicos que funcionan con la química de su cuerpo. Déjeme guiarlo a través de exactamente lo que funcionó para Roberto y puede funcionar para usted. Estos no son remedios caseros al azar. Están basados en investigación clínica y resultados reales que he presenciado de primera mano. Primero, glicinato de magnesio disuelto en agua tomado exactamente 90 minutos antes de acostarse. Ahora, este no es cualquier magnesio. La mayoría de los suplementos usan óxido de magnesio porque es barato o citrato de magnesio que puede molestar su estómago. Necesita glicinato de magnesio específicamente, 200 a 400 miligramos. Y esto es porque esto es tan importante. El magnesio está involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas en su cuerpo, incluidas las que regulan las hormonas de estrés. Pero el glicinato de magnesio cruza a su cerebro más efectivamente y se une a algo llamado receptores GABA. El GABA es el principal neurotransmisor calmante de su cerebro. Cuando el magnesio activa estos receptores, literalmente baja el volumen de su sistema nervioso. Un estudio en el Journal of Research in Medical Sciences siguió a hombres mayores de 50 años que tomaron glicinato de magnesio durante 8 semanas. Sus niveles de cortisol bajaron en un promedio de 18% y sus puntajes de calidad de sueño mejoraron en 31%. Su sueño profundo aumentó, sus despertares nocturnos disminuyeron significativamente. Tuve un paciente llamado Jaime, un contratista de 57 años. Mente aguda, hombre disciplinado toda su vida. Vino a verme absolutamente exhausto, preocupado de estar desarrollando demencia temprana porque su memoria le estaba fallando. Se despertaba a las 3:15 cada madrugada como un reloj. No podía volver a dormirse durante horas. Durante el día, confuso, irritable, constantemente nervioso. Medimos sus niveles de cortisol a lo largo de un día y una noche completos. Lo que encontramos nos dejó atónitos a ambos. Su cortisol de la tarde, que debería haber estado bajando a casi nada para las 10 de la noche, todavía estaba elevado, y su cortisol de medianoche se disparaba a niveles que normalmente vería en alguien que huye de un peligro inmediato. Su cuerpo pensaba que estaba en modo de crisis, aunque estaba seguro en su propia cama. Ahora, esto es lo que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta, y esto es crucial. Cuando el cortisol se mantiene alto por la noche, no solo le roba el sueño, descompone activamente su tejido muscular para convertirlo en glucosa, elevando su azúcar en sangre mientras no está haciendo absolutamente nada. Suprime su sistema inmunológico, haciéndolo vulnerable a infecciones e inflamación crónica. Interfiere con la producción de testosterona, que ya está disminuyendo naturalmente con la edad. Y quizá lo más preocupante, evita que su cerebro entre en las etapas de sueño profundo reparador, donde elimina las proteínas tóxicas vinculadas al deterioro cognitivo. Entonces, no solo está cansado, su cuerpo está literalmente trabajando contra sí mismo, creando problemas que aparecerán años más adelante si no aborda esto ahora. Pero aquí es donde todo cambia, y esto es lo que transformó la vida de Roberto y docenas de otros hombres con los que he trabajado. La solución no son las pastillas para dormir, no son aplicaciones de meditación o ejercicios de respiración, aunque esos pueden ayudar. Se trata de entender cómo ciertos líquidos y compuestos naturales pueden realmente recalibrar su ritmo de cortisol, devolviéndolo al patrón que la naturaleza previó. Su cuerpo tiene un reloj interno controlado por un grupo de células en su cerebro llamado núcleo supraquiasmático. Este reloj le dice a sus glándulas suprarrenales cuándo producir cortisol, pero el estrés crónico, la mala nutrición, la falta de exposición al sol, incluso la luz azul de las pantallas, todo esto confunde esa señal. Lo que necesitamos es un reinicio suave y ese reinicio viene de líquidos y compuestos naturales específicos que funcionan con la química de su cuerpo. Déjeme guiarlo a través de exactamente lo que funcionó para Roberto y puede funcionar para usted.
Estos no son remedios caseros al azar. Están basados en investigación clínica y resultados reales que he presenciado de primera mano. Primero, glicinato de magnesio disuelto en agua tomado exactamente 90 minutos antes de acostarse. Ahora, este no es cualquier magnesio. La mayoría de los suplementos usan óxido de magnesio porque es barato o citrato de magnesio que puede molestar su estómago. Necesita glicinato de magnesio específicamente, 200 a 400 miligramos. Y esto es porque esto es tan importante. El magnesio está involucrado en más de 300 reacciones enzimáticas en su cuerpo, incluidas las que regulan las hormonas de estrés. Pero el glicinato de magnesio cruza a su cerebro más efectivamente y se une a algo llamado receptores GABA. El GABA es el principal neurotransmisor calmante de su cerebro. Cuando el magnesio activa estos receptores, literalmente baja el volumen. Un pequeño porcentaje de personas se sienten ligeramente energizadas por la ashwagandha si se toma muy tarde. Si eso le sucede, simplemente muévalo a 3 horas antes de acostarse. Encuentre su momento personal. Cuarto, la L-teanina, 200 miligramos, tomada 30 minutos antes de acostarse. La L-teanina es un aminoácido que se encuentra naturalmente en el té verde, pero en forma de suplemento concentrado se convierte en una herramienta poderosa para calmar una mente hiperactiva sin causar somnolencia. Este es el mecanismo. La L-teanina aumenta la actividad de ondas cerebrales alfa. Las ondas alfa están asociadas con un estado de relajación despierta, ese sentimiento calmado pero alerta que obtiene durante la meditación o cuando está profundamente absorto en algo agradable. Pero para nuestros propósitos, lo que más importa es que la L-teanina reduce la respuesta del cortisol al estrés y aumenta los niveles de GABA y serotonina en su cerebro. Un estudio en el Journal of Clinical Psychiatry encontró que la L-teanina redujo significativamente el ritmo cardíaco y las respuestas de presión arterial al estrés agudo. Podría estar preguntándose por qué tomar esto si ya estoy tomando magnesio para el GABA. Porque trabajan sinérgicamente. El magnesio abre la puerta, la L-teanina la atraviesa. Juntos crean un efecto calmante más profundo que cualquiera de los dos solo. Tome sus 200 miligramos aproximadamente 30 minutos antes de querer apagar las luces. Puede tomarlo con agua o incluso con su jugo de cereza. Dentro de 15 a 20 minutos notará que esa charla mental, esos pensamientos acelerados que usualmente lo mantienen despierto, comienzan a calmarse. No es sedación, es más como si su cerebro finalmente recibiera permiso para dejar de analizar, planificar y preocuparse. Roberto, el ingeniero que mencioné antes, dijo que la L-teanina era la pieza que le faltaba. Los otros suplementos ayudaban a su cuerpo a relajarse, pero la L-teanina ayudaba a su mente a relajarse. Finalmente podía acostarse sin que su cerebro saltara inmediatamente a su lista de tareas o repasara conversaciones de hace 20 años. Y aquí hay un efecto adicional que he visto consistentemente. Los hombres que toman L-teanina regularmente reportan mejor enfoque y concentración durante el día, no solo mejor sueño por la noche. Es como si darle a su cerebro permiso para realmente descansar por la noche le permitiera funcionar más agudamente durante las horas de vigilia. Imagínese eso, dormir mejor y pensar más claramente, todo de un simple aminoácido. Quinto, polvo de glicina, 3 gramos disueltos en agua, consumidos 15 minutos antes de acostarse. Ahora, la glicina es el aminoácido más simple estructuralmente, pero sus efectos en el sueño son todo lo contrario a simples. La glicina funciona al bajar ligeramente su temperatura corporal central, lo cual es una señal a su cerebro de que es hora de dormir. También actúa como neurotransmisor inhibitorio en ciertas partes de su cerebro y médula espinal, ayudando a apagar los sistemas promotores de vigilia. Investigaciones de Japón mostraron que tomar 3 gramos de glicina antes de acostarse aumentaba la eficiencia del sueño, reducía el tiempo necesario para quedarse dormido y, lo más importante, mejoraba la calidad subjetiva del sueño.
Los participantes reportaron sentirse más renovados y menos fatigados al día siguiente. Pero esto es lo que encuentro más interesante sobre la glicina para hombres mayores de 50 años. Parece aumentar preferentemente el sueño de ondas lentas. Esa es la etapa más profunda y reparadora del sueño, donde su cuerpo libera hormona de crecimiento, repara tejidos y consolida memorias. A medida que envejecemos, naturalmente obtenemos menos sueño de ondas lentas. La glicina ayuda a restaurarlo. Mezcle 3 gramos, aproximadamente media cucharadita, en 120 a 180 mililitros de agua. Tiene un sabor ligeramente dulce, casi agradable. Bébalo aproximadamente 15 minutos antes de irse a la cama. Podría notar una sensación suave de frescura. Eso es normal y en realidad es parte de cómo funciona. Su temperatura corporal bajará aproximadamente 0.3 grados Celsius, justo lo suficiente para activar sus mecanismos de sueño. Un paciente me dijo que después de agregar la glicina a su rutina, dejó de despertarse empapado de sudor a las 3 de la mañana, algo que había estado experimentando durante 2 años. Los sudores nocturnos en hombres a menudo están relacionados con las hormonas de estrés y la desregulación de temperatura. La glicina ayudó a reiniciar ambos. Y aquí hay un consejo práctico que nunca escuchan. Si se despierta en medio de la noche y no puede volver a dormirse, puede tomar otros 1 a 2 gramos de glicina en ese momento. Mantenga un pequeño recipiente con una dosis premedida y un vaso de agua en su mesa de noche. Muchos de mis pacientes hacen esto y reportan volver a dormirse dentro de 20 a 30 minutos, algo que solía tomarles 2 o 3 horas. Sexto, y esta es la base que hace que todo lo demás funcione mejor. Elimine toda cafeína después del mediodía. No la 1 de la tarde, no las 2 de la tarde. Mediodía, parada estricta. Sé lo que está pensando. Ya he escuchado esto antes, pero déjeme explicarle por qué esto es absolutamente crítico para hombres de 45 años que enfrentan problemas de cortisol nocturno y por qué el momento es tan específico. La cafeína tiene una vida media de aproximadamente 6 a 7 horas en muchas personas, pero en algunos individuos, especialmente a medida que envejecemos y nuestra función hepática cambia ligeramente, puede ser tan larga como 8 o 9 horas. Eso significa que si toma una taza de café a las 2 de la tarde, la mitad de esa cafeína está todavía circulando en su sistema a las 10 de la noche, y un cuarto podría estar todavía ahí a las 2 de la mañana, justo cuando se supone que debe estar en su sueño más profundo. Pero esta es la parte que la mayoría de las personas no saben. La cafeína no solo lo mantiene despierto bloqueando la adenosina, la sustancia de la somnolencia, también desencadena la liberación de cortisol y adrenalina. Incluso pequeñas cantidades de cafeína residual en su sistema por la noche pueden causar esos picos de cortisol a medianoche que estamos previniendo. Un estudio en el Journal of Clinical Endocrinology encontró que el consumo de cafeína, incluso 12 horas antes de acostarse, interrumpió significativamente la arquitectura del sueño, particularmente las etapas de sueño profundo. Los participantes no siempre se sentían más despiertos, pero su calidad de sueño era mediblemente peor. Así que aquí está su nueva regla. Su última bebida con cafeína de cualquier tipo, café, té, bebidas energéticas, incluso chocolate, antes del mediodía. Después de eso, cambia a descafeinado o infusiones herbales. Recomiendo manzanilla o infusión de pasionaria por la tarde. Ambas contienen compuestos que apoyan los otros suplementos que está tomando. Dese 2 semanas en este escalón. Le prometo que notará la diferencia. Su sueño se consolidará. Esos despertares de las 2 de la mañana se volverán menos frecuentes, y cuando se despierte, volverá a dormirse más rápido. Ahora, déjeme conectar todo esto para usted porque entender cómo estos 6 pasos funcionan sinérgicamente es crucial. Piense en su sistema de respuesta al estrés como un botón de volumen que ha estado atascado en alto. El magnesio baja el volumen del sistema nervioso. La cereza ácida reduce la inflamación que mantiene el volumen alto. La ashwagandha recalibra todo el sistema de control. La L-teanina calma el ruido mental. La glicina enfría el sistema. Y eliminar la cafeína tardía lo detiene de estar constantemente subiendo el volumen. Cada paso apoya a los demás.
Juntos crean un ambiente en el que su cuerpo finalmente puede recordar cómo dormir como se supone que debe hacerlo. Roberto, el ingeniero que mencioné al principio, implementó unos 6 pasos durante 2 semanas. Comenzó con el magnesio y construyó desde ahí. Para la 4ª semana estaba durmiendo 7 a 8 horas seguidas. Su energía durante el día era mejor de lo que había sido en una década. Sus pruebas de seguimiento de cortisol mostraban una hermosa curva normal, alta por la mañana, disminuyendo constantemente, casi indetectable por la noche. Pero esto es lo que me dijo que realmente se me quedó grabado. Dijo Dr. Morales: durante años pensé que esta era mi vida ahora. Pensé que estar exhausto y confuso era parte de tener 60 años. Me equivoqué y casi acepté algo que no tenía que aceptar. Esa es la verdad dolorosa que necesito que oigan hoy. Si está sentado ahí pensando que el tiempo arreglará esto, o que no es tan malo o que lo manejará después, esa esperanza en realidad puede dañarlo. Cada noche de sueño interrumpido es otra noche donde su cuerpo no está reparándose a sí mismo, otra noche donde su cerebro no está eliminando proteínas tóxicas, otra noche donde su sistema cardiovascular está bajo estrés innecesario. Está en una edad donde sus decisiones de salud hoy definen la trayectoria para los próximos 10, 20, incluso 30 años. Esto no es sobre vanidad o comodidad, es sobre proteger su calidad de vida, su independencia, su agudeza mental. Entonces, esto es lo que quiero que haga. No intente todo a la vez. Comience con el paso 1 esta noche. Consiga su glicinato de magnesio. Tómelo 90 minutos antes de acostarse. Note cómo se siente mañana por la mañana. Luego agregue el jugo de cereza 3 días después. Construya gradualmente durante 2 semanas. Dele a cada elemento tiempo para funcionar. Mantenga una libreta simple junto a su cama. Cada mañana escriba cuándo se acostó, cuántas veces se despertó, a qué hora finalmente se levantó y cómo se siente en una escala de 1 a 10. Verá la mejora semana tras semana. No es solo sentirse mejor, es tener evidencia de que su cuerpo está sanando. Esta información que está recibiendo ahora mismo, esto no es algo que encontrará en la mayoría de los videos de YouTube. Este es conocimiento clínico de 15 años trabajando con hombres exactamente como usted, combinado con investigación de vanguardia sobre el sueño y las hormonas del estrés. Ahora tiene acceso a un protocolo que la mayoría de las personas nunca descubren, porque todavía les dicen que simplemente prueben pastillas para dormir o lo acepten como envejecimiento. Su sueño es su fundamento. Todo lo demás, su energía, su estado de ánimo, su claridad, su salud física, sus relaciones, todo recasa en esta fundación. Repárelo y reparará todo lo demás. Mañana por la mañana, cuando se despierte después de probar ese primer paso, preste atención. Note si su mandíbula se siente más relajada. Note si se siente incluso ligeramente más descansado. Esas pequeñas señales son su cuerpo diciéndole que está respondiendo. Confía en él, manténgase consistente. Y recuerde, en esta etapa de vida, cuidarse a sí mismo no es egoísmo, es sabiduría. No tome su salud a la ligera en esta parte de su camino. Mantenga lo que he compartido con usted en mente, porque la próxima vez exploraremos los hábitos diurnos que apoyan esta transformación nocturna.